El trabajo de Negi no es tan fácil como parece y en este video veremos su día a día en Majora, fuera de clases y en unas cortas pero entretenidas vacaciones. No te separes que Imperio Negima va a comenzar. Bonum Dice, soy Negima Sekai y junto a Hanna-san venimos ahora con el análisis de los 3 primeros juegos de la PlayStation 2. Negi-san, una pregunta rápida antes de comenzar. ¿Cuántos videos serán parte de este especial? Un total de 4 videos. En un inicio pensé hacer un video que englobaría todo el contenido, pero con un guión de más de 30 páginas, imagina la duración total. Y eso sin contar todo el periodo de grabación y edición, que de paso lamento que esté demorando tanto. Y para los que no vieron el primer video especial, se los dejo aquí en la tarjetita. No sé si es dedicación o obsesión. Llámalo pasión desbordada. Ahora continuemos. Ahora que todos tienen el contexto del video anterior, haré una aclaración. Sabemos que existen unos minijuegos que salieron para PC en la época de Adobe y otros para las consolas portátiles de Nintendo, pero el Sensei no los ha jugado, así que los omitiremos. En realidad sí los he jugado, pero no lo suficiente como para reseñarlos. Aún así, les haré una mención antes de terminar la serie. Pero sí quiero traer los 5 juegos de la PlayStation 2 y el único juego para la Nintendo Wii. Ahora sin más esperas iniciamos con Mahou Sensei Negima Ichiji Kanme Okochama Sensei wa Mahotsukai, traducido como primer periodo, el niño profesor es un mago. Lo vamos a nombrar Jikanme 1 para facilitar. Jikanme 1 nos trae a la escuela Majora completamente reproducida en 3D. Se desarrollará la historia principal basada en la saga de Eva-chan y la saga de la Isla Biblioteca. Además también se incluyen subepisodios originales para 12 personajes principales y 15 secundarias. Para la cronología nos situamos en las primeras semanas de Negi habiendo llegado a Majora y solo Asuna conoce su identidad. El jugador tomará el papel de Negi Springfield durante todo el juego y con ello tendrás que preparar los adecuados planes de estudio según los gustos y habilidades de las alumnas. Al inicio no habrá buenos resultados, pero con el transcurso de las clases e interacciones con las alumnas, estas mejorarán su rendimiento. A los que son profesores supongo que entenderán el hecho de que no es lo mismo dictar una clase por primera vez a cuando vas conociendo a tu alumnado y adecuas tu programa. Durante tus descansos entre clases tienes tus pausas para pasear por Majora y encontrarte con la alumna que desembocará el evento secundario. A más interacciones y eventos, las alumnas aumentarán su confianza y con ello su desempeño. Por poner títulos improvisados a algunos eventos originales. ¿Makie subió de peso? Una dieta demencial se avecina. El amor platónico de Asuna ¿logrará confesarse? La historia de Jikanme 1 termina en el arco de la Isla Biblioteca como se conoce en el manga. Negi y las Vaca Rangers irán en una aventura que ya conocemos, pero Jikanme 1 añade una sexta alumna que también tuvo calificaciones bajas. Esta variante se decidirá conforme el jugador haya tratado con las 4 posibles extras. Y si eres nuevo en Negima y no sabes qué son las Vaca Rangers, Producción Majora, una escuela gigantesca donde los estudiantes pueden convivir y estudiar sin problemas. En tiempos de paz y exámenes, las mentes de 5 jóvenes se resisten a aprender. Sus compañeras de clase las nombraron de una manera muy especial resaltando sus otros talentos. Y es así como 5 heroínas que nadie pidió nacieron. Ellas son su estúpida fuerza no tiene comparación, Vaca Red. Su entrenamiento se refleja fuera de las aulas, Vaca Blue. Las clases de japonés es su mayor enemigo, Vaca Yellow. Le gusta leer pero odia estudiar, Vaca Líder. Y Vaca Black te dirá, disculpa por ser una tonta, con una sonrisa, Vaca Pink. Ruegan que los exámenes terminen sin un 0. Majora Sentai, Vaca Rangers.
Seguro verán muchísimas más alumnas, pero solo tendremos que enfocarnos en nuestras 30 chicas del 2A. Los niveles de afecto aumentarán conforme hablas con ellas durante los descansos, y si en caso de que ocurran eventos con ellas, las protagonistas tendrán más puntos que en las secundarias. A veces ocurren eventos nocturnos en los cuales algunas alumnas buscarán atraparte y para ello deberás conjurar el hechizo de sellado y poder inmovilizarlas, siendo la única manera de ganar este modo. Sumando todo el progreso que hiciste durante las clases, los descansos y eventos nocturnos de ocurrir, te recompensarán con puntaje que podrás usar para mejores y más específicos planes de estudio para el siguiente día. El objetivo final del juego es superar la nota grupal mínima para que la clase 2A no repruebe. El juego tiene un gran incentivo de rejugabilidad porque el progreso de los vínculos con las alumnas se mantendrá. Hay distintos niveles de confianza que escalan desde conocido hasta que le gustas mucho. Y como curiosidad, la alumna con el vínculo más alto aparecerá de fondo en el menú de guardado terminando el día de juego. Eso también cuenta si repites los eventos principales como secundarios, así que el farmeo por rejugabilidad es cómodo y simpático. Y recordemos que pueden suceder eventos algo picantes como los que no podemos mostrar en pantalla porque no quiero spoilear. Vamos, solo quería compartir un poco, como cuando le pedí a Negi Sensei que me corrija en mi inglés. Ah, sí, curiosa acotación, Haruna-san. Sabemos que no eres la protagonista o siquiera la más popular en general, pero lo bueno es que el jugador mismo es quien decide quién será su alumna favorita. Voy a tomar ese comentario como elogio. Hazlo porque también puedo contar las veces que te pasa con los chistes de doble sentido. Qué bueno que otros maestros no te escucharon decir esas cosas a un niño de 10 años. ¿Me crees algún tipo de enferma? ¿Qué pruebas tienes? Negi-kunだな。気にしなくていいよ。むしろ気持ちよかったり。この手の冗談はまだ早かったか。それはネギくんがもう少し大人になったら教えてあげる。Ok, perdí. ¿Continuamos? Jikagme 1 salió a la venta en 2005 para la PlayStation 2 durante la emisión de la primera temporada del anime, por lo que este le hace mención y promoción en una escena postcréditos. Esto dio la opción a los fans que en caso no desearan ver el anime, la opción del juego era algo muy viable, ya que ambos compartían el mismo elenco de seiyus. Calificación 7 de 10. Sección de trucos. Si ingresas el código que está en pantalla en el menú de inicio, desbloquearás toda la galería de arte. Se emitirá un sonido confirmando que el truco se aplicó correctamente. Sin irnos muy lejos, pasemos a Mahou Sensei Negima Ninjikagme Tatakau Otometachi Mahora Daiyonkai. Traducido como Segundo periodo, peleen doncellas, el gran festival deportivo de Mahora, que lo abreviaremos como Jikagme 2. El objetivo es el éxito del festival deportivo que está a punto de celebrarse. Se hacen preparativos a través de la interacción con los estudiantes. Es como un gran encuentro atlético emocionante lleno de chicas. Llevemos a la clase 3A a la victoria mientras experimentamos todos los días de las festividades. Por supuesto, una vez más, puedes caminar por la escuela reproducida en 3D. Podemos situar esta historia después del arco de Evangeline. Tanto Asuna como Eva y Chachamaru saben la identidad de Negi, y Kamo llega como otro personaje. Jikagme 2 repite el motor gráfico de Jikagme 1, pero con una jugabilidad más pulida en aspectos técnicos, sumado nuevos eventos con las alumnas secundarias. Esto ya produce un juego relativamente más sencillo e interesante, ya que aquí la historia es completamente original, un deleite en todos los aspectos, y considero que este juego es la mejor manera para interactuar con todas las alumnas de una manera más cercana que ni el manga o mucho menos el anime permitió. Contando una anécdota rápida, conocí mucho más alumnas como Satsuki-san, cuya participación en el manga me la puedo contar con una mano. Ahora imagínense una chica un poco más participativa como Haruna-san, y ni qué decir las protagónicas. Oh, ¿quieres conocerme más? ¿Me estás insinuando una cita? Quien quiera hacerlo, busque a Haruna-san en Jikagme 2 porque yo ya la conozco lo suficiente.
Como pueden ver, aquí en Jikangme 2 en vez de darles clases deberás visualizar su desempeño físico para prepararse para el festival escolar. Aquí sus estadísticas son muy diferentes al juego anterior porque hablamos de sus habilidades físicas, excepto por Chao-san, que está rota. Parece de otro planeta, ¿verdad? Jikangme 2 no descalifica su primera entrega, pero técnicamente la mejora, y eso que salieron en el mismo año 2005. Calificación 8.5 de 10. Tsukina Seto wa Asuna-san da! という愛しやこリエルさんに声をかけてみましょう。スペイン語で返答にとても感謝しています。アスナさんは美しい心を持ったとても魅力的な生徒です。Un saludo a Ari2 Manga Anime-san, quien nos comentó que la alumna que más le impresionó fue Sayo-san. Es un personaje hermoso que enternece el corazón de cualquiera, ya sea viéndola o escuchándola. Greetings to Habibi-san, who told you that her favorite student is Chachamaru-san. She is a student who stands out a lot of her design, and her evolution seemed incredible to me. Un saludo a Giancarlo-san, quien nos comentó que su alumna favorita es Kufei-san, una alumna alegre que aparenta vivir despreocupada, pero al que leyó el manga sabe perfectamente que es muy disciplinada con sus entrenamientos. Greetings to CCR94-san, who told you that his favorite student is Chizune. Despite not participating much, she left a mark on us for life. Literally. Personal advice, don't catch a cold around her. Si quieres que tu comentario aparezca en el próximo video, contesta: ¿a cuál Vaca Ranger ayudarías a estudiar? Veamos esas respuestas creativas. Y el tercer juego de hoy es Mahou Sensei Negima Kaga Yu-Gi-Oh! Otome Doki Doki Beach Sides. Traducido como Clases Extra, el emocionante lado de la playa de las doncellas. 31 chicas en traje de baño y acciones encantadoras, llenos de elementos divertidos para emocionar a los fans. Una variedad de minijuegos llena de acción brillante y sexy. Hermosas chicas aceptan el desafío de juegos extraños y un poco traviesos. ¿Era necesario venir a la playa? Sin mencionar los trajes de baño. Ven un momento. Mira atentamente ahí. ¿Ves? Son caras de felicidad por ver tan bella figura. Alegrar la vista no está mal de vez en cuando. Pensé que me dirías que era para tematizarnos con el juego. Pues sí, era eso, pero me parecía el momento perfecto para hacerles una pequeña broma a la audiencia. La historia comienza cuando un día Negi, investigando en una página web de ventas, encuentra un artículo que le perteneció al mago milenario, pero su costo es algo que no se le puede permitir. Te entiendo, Negi, ser grande con gustos caros duele. Ahí es cuando las nada chismosas alumnas del 3A se enteran del deseo del profesor y organizan una competencia de minijuegos en el resort privado de la delegada, dando como premio el artículo que Negi buscaba y pases gratis al resort por el resto del año para el equipo ganador. Lo que no le dijeron a Negi Sensei es que las alumnas internamente se están jugando un beso con él para el equipo ganador. Un golazo que hizo este juego fue dividir a la clase 3A en distintos equipos para concentrarnos en solo un pequeño grupo entre 4 y 5 alumnas desde la A hasta la F, salvo ciertas excepciones. Tomarás el papel de Negi como entrenador del equipo de alumnas que querrás llevar a la victoria. El juego transcurre durante 4 días en 2 etapas interactivas y una de conversación. Primero tenemos la etapa de entrenamiento donde podrás hacer solo 3 hasta la siguiente etapa. Así que deberás escoger cuidadosamente a la alumna para el minijuego. Estos últimos no sabrán cuáles son hasta que llegue el momento. Y quiero agradecer a Aisia Korieru-san por su aporte traduciendo el cuadro de parámetros y con ello explicar lo mínimo. Intenta entrenar con las alumnas el stat que tenga bajo y otros que estén alrededor de los 500 subirlos hasta 600. Deberás balancear muy bien porque hay entrenamientos que mejoran parámetros pero bajan otros.
Puedes disminuir el riesgo de perder puntos de habilidad si haces correctamente masajes adecuados, donde con la reacción de la alumna podrás ver si estos funcionan correctamente. Y aquí les digo muy en serio y juro por toda mi colección de figuras, cuentas y videojuegos que nunca realicé toques donde no se deben. Y es por eso que no sé qué tipo de reacción tendrán si accidentalmente tocas sus partes nobles. En la segunda etapa tenemos la competencia donde tu equipo se enfrenta contra los otros en 3 minijuegos. Para pasar a la siguiente ronda deberás acumular cierta cantidad de puntos, así que ten cuidado porque habrá veces que por más que ganes el minijuego, si no consigues el puntaje suficiente no pasarás. Los minijuegos en sí no son difíciles, y si tu alumna tiene el atributo correcto que el minijuego pide, y si no entiendes japonés, relaciónalo por el color, fácil de entender. Y la tercera etapa es puro compromiso, donde interactuamos con nuestro grupo para reuniones estratégicas. Si pierdes la competencia tendrás que volver a jugar el día entero. Tiene 3 niveles de dificultad donde el más difícil tendrás mayor reto pero mayores recompensas. Si entrenas correctamente a las alumnas para superar los entrenamientos y juegos muy específicos, desbloquearás escenas inéditas con su respectivo CG. Recuerdo cuando me tocó la carrera en bote, terminé con un terrible dolor de espalda. ¿A los 14 con dolor de espalda? ¿Cómo estarás ahora? Puedes revisar para liberarte de la duda. ¡Sírvete! Beach Side cuenta con 7 finales, así es, uno por la ganadora de cada grupo y uno especial que no diré con quién o de qué grupo, pero me dio a entender que ella pudo haber sido una de las nuevas protagonistas. Fue un easter egg increíble cuando lo obtuve por casualidad. En apartados gráficos los modelos 2D de las alumnas usan los mismos que en los Jikanme, pero los modelos 3D son una bonita representación. En OST no destaca mucho pero es funcional. La rejugabilidad se recompensa con poder comprar nuevos trajes de baño y desbloquear la galería de CG completa. Por todas las sorpresas, historia simple pero funcional, la cercanía con cada alumna distribuida en sus equipos, un gameplay dinámico y desafiante, el hecho que el idioma no sea una barrera para disfrutarlo, en su mayoría, los secretos ocultos y la rejugabilidad recompensada, no me queda nada más que darle un 9.5 sobre 10. Este juego es una joya oculta del amplio catálogo de la PlayStation 2 y eso que solo salió un año después de los 2 Jikanme. Si eres fanático de Negima tienes que probar por tu cuenta este gran juego. ¿Nani? ¿Nanda yo? ¡Go, go, D! ¡Yusha D! ¡Yusha D! ¡Ah! ¡Go, go, D! ¡Yusha D! ¡Yusha D! ¡Oh! Yarimashita minasan. Ya lo adivinaron, aquí también hay una sección de trucos. En primera, si el juego detecta que tienes partidas guardadas del Jikanme 1 y 2, desbloquearán automáticamente 2 trajes de baño escolares de color rojo y blanco. Además que si ingresas los siguientes códigos que ven en la pantalla, desbloquearán más trajes de baño y accesorios. Aunque tendrás que comprarlos en la tienda, ya es bastante aumentar el catálogo. Originalmente estos códigos venían en revistas. Esa hermosa época de incentivar la compra de los juegos anteriores para desbloquear contenido exclusivo. Negi-san, no he terminado. Finalmente, podrás jugar con la famosa idol virtual Chiu cumpliendo 3 condiciones. 1. Haber superado la historia del equipo D 2 veces. 2. Cuando escojas a Chisame, deberás hacerlo con la combinación de L1 más círculo. 3. No decirle a nadie que Chisame es Chiu, porque me meterás en problemas. Haruna-san, acabas de revelar la identidad de Chiu a todo aquel que ve este video. Chiu-tan aparecerá tanto en los minijuegos como en el modo galería. Su peinado y diálogo serán reconocibles. よしよし、このガキも私の魅力にメロメロってことだな。それじゃこれからも応援よろしくだぴょん。En todo internet no hay muchas guías cómo desbloquear todos los secretos y créanme que aún tengo mucha información para compartir sobre este juego.
Si quisieran una guía de cómo desbloquear todo, pueden reventar la caja de comentarios para que su deseo se haga realidad. Nuevamente expreso las disculpas por la demora. Y vaya que bien se siente haber dejado un granito de arena hablando de estos 3 primeros juegos que tantas horas me brindó con mi vieja PlayStation 2. Y aprecié mucho la oportunidad que me dieron para tener una cercanía más personal con cada alumno. Antes de que el sensei se ponga más sentimental, agradeceríamos que demuestres tu amor dejando tu like, activando la campanita y compartiendo el video a tus amigos. Así como puedes ver este video donde damos una guía de cómo ver la obra de Negima, tanto sus mangas como sus animes. Yo soy su coconductora especial, Saotome Haruna. Y yo, Negima Sekai. Y les decimos, Idbeni Bona Abetis.